diciendo que estoy muy satisfecho de estar con ustedes otra vez. Espero que sea una buena experiencia esta clase. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar, me pueden interrumpir todo el tiempo durante la clase. Por eso vamos a empezar ahora. La clase de hoy está test en la etapa evolutiva del ser humano más larga, pero menos estudiada. Recién en las últimas 4 o 5 décadas se ha estado dando desarrollos acerca de la evolución del pensamiento, de la afectividad, de toda la dimensión del ser humano en la adultez. Primero, tenemos que partir del concepto del criterio que define nuestro objeto de estudio, el ser humano en la adultez. La adultez es una transición de la experiencia de la vida humana, pero el objeto del estudio es el ser humano. El ser humano está inserto en un universo que tiene continuidad con todos los factores. Puede estar puede ser la continuación de procesos evolutivos universales que tienen que ver, que lo ligan a otras dimensiones del universo. Por ejemplo, hay continuidad con la vida animal, con la vida vegetal, con la vida de todo el planeta, pero eso es un tema más bien filosófico. Lo que pasa con el ser humano en la adultez es que tenemos que estudiarlo científicamente, y científicamente es un tema muy complicado para el ser humano, especialmente en las dimensiones de su proceso evolutivo. Generalmente la ciencia neopositivista y positivista señalan que tenía que haber correspondencia entre los postulados y los hechos. No siempre es fácil que se dé esa correspondencia, pero en las últimas décadas la teoría paradigmática marca una desviación del positivismo, un neopositivismo de la ciencia. La teoría paradigmática dice que no es posible en un universo abierto tener correspondencia exacta entre los postulados y los hechos. En un universo abierto se puede estudiar, se puede hacer una comparación entre un universo cerrado, que es un universo de investigación estricta, donde se eligen las variables, se eligen los temas, se eligen las modalidades. En el universo abierto eso es imposible de reproducir plenamente, pero se puede reproducir y ver qué pasa cuando se introducen otras variables, otros hechos, otras dimensiones de la realidad. Entonces, decimos que esa correspondencia sigue igual, sigue siendo cierto en los postulados de la ciencia en un universo cerrado, pero la predictibilidad en un universo abierto es difícil, es casi imposible. Entonces, la teoría paradigmática señala que la correspondencia puede ser supuestamente mantenida y procesada con la condición de que en las demás dimensiones de la realidad y controladamente, y ese control hace que tenga sentido la teoría de los círculos cerrados. En esta concepción paradigmática en las últimas décadas ha surgido un neorrealismo científico que dice que el hombre es un ente en el proceso evolutivo del universo y que el hombre está situado en ese universo con correspondencia
todas las especies, a esa correspondencia no es una correspondencia estricta, pero es una continuidad evolutiva. De tal manera que cuando estudiamos la adultez en sus propios procesos evolutivos, tenemos que tener en cuenta esta concepción filosófica de la ciencia que llamamos neuralismo científico en este momento. Sabemos que el ser humano en la adultez está viniendo de una adolescencia que define la identidad. Se ha dicho muchos autores, especialmente Erickson, que la identidad estaba resuelta en la adolescencia y otros autores la han seguido. Pero resulta que en los últimos años vemos que la identidad es un proceso que continúa formándose, continúa integrándose a través de toda la vida. No es el mismo ser humano el que entra en la adultez y el que sale de la adultez hacia la ancianidad. No es el mismo ser humano que transita la tercera década que la segunda década de la vida. Hay diferencias importantes, entonces vemos que esas diferencias se dan por el proceso evolutivo. Por ejemplo, tomamos el pensamiento en el ser humano joven, adulto, es un pensamiento también más bien claro y preciso en términos de elecciones. El joven adulto piensa y siente que tiene que hacer decisiones y en la realidad las hace porque está su circunstancia de esta manera. Entonces, por una parte, tiene que decidir tomar decisiones trascendentes y una larga experiencia de vida. Forma pareja, por ejemplo, decide dónde vivir, decide cuántos hijos tener, si tiene hijos o no, puede decidir, a veces no tan decisión tan consciente, pero muchas veces es parte de la vida, de decisiones en la tercera etapa de la vida, de tercera década de la vida. Entonces, es el momento en que, por ejemplo, con los hijos se les tiene que decir qué hacer. No solamente se les enseña cómo ser, pero se parte de la base de que hay una decisión que toma el adulto joven que tiene que ver con la vida de los hijos, con la vida de la familia. Elige dónde vivir, elige en la escuela donde van los hijos, elige todas las modalidades de vida de la familia. El joven adulto, sea hombre o mujer. Entonces, en ese contexto, toma decisiones como si fuera el pensamiento que reina, que está más claro en el joven adulto, es el pensamiento que una cosa o la otra, porque siente inconscientemente, conscientemente de que la elección está clara, que hay una cosa que es cierta, hay una cosa que es verdadera, hay una cosa que es prioritaria, y por ese camino va el joven adulto. En ese proceso llegan los 30 años más o menos. La primera evaluación de lo vivido, de lo decidido, de lo que está planteando en su vida. En esa primera evaluación surgen las dudas, ¿sí? Como en toda la evaluación, unas pequeñas crisis. La primera crisis de la adultez se da alrededor de los 30 años. Es una crisis vivencial, no tan severa, no tan abarcativa como la crisis de la Edad Media, pero es una especie de crisis de todas maneras. Entonces, el joven adulto en ese momento decide profundizar su carrera, su trabajo, su modelo de vida, o lo cambia radicalmente. A
alrededor de esa etapa surgen más cambios en todo sentido de la vida de los jóvenes adultos en que están entrando en la madurez de los 30 a los 40 años. Y allí se dan cambios de domicilio, cambios de carrera o consolidación de los procesos evolutivos, tanto laborales como intelectuales o académicos. Se dan más divorcios, más rupturas, más cambios en las relaciones interpersonales, en las relaciones afectivas. También o se consolidan las relaciones afectivas y se establecen el patrón de familia más fuertemente, más sólidamente y con proyección a la siguiente etapa, que es entre los 30 y los 40 años. En ese momento el pensamiento del ser humano adulto ya está cambiando. Pasa de ser un pensamiento absolutista con una cosa por un lado sí y por la otra no. Relativamente va cambiando a que se establezca un pensamiento más bien teóricamente examinado en profundidad. Se puede ver la cosa incierta, la incertidumbre empieza a reinar en el ser humano de esa edad, empieza el camino a la indecisión, a las preguntas existenciales empiezan a andar en esa etapa. Por ejemplo, el pensamiento ya es abarcativo de la cuestión más bien existencial, empieza a surgir ese tema de la existencia, del sentido de la vida. Todavía no con tanta fuerza. Eso también tiene que ver con los procesos históricos. En un momento determinado, Elliot Jacques marcó la crisis de la Edad Media en los 35 años. Ahora el joven, el hombre o la mujer de 35 años todavía no está en la crisis de la mediana edad. Ahora la crisis de la mediana edad se da entre los 45 y 50 años. Incluso últimamente se están planteando entre los 50 y 55 años la crisis de existencia de la mediana edad. Ese pensamiento relativista del adulto de la Edad Media es un pensamiento que lo llena de dudas, es otra evolución de la vida. En ese momento el ser humano siente que la segunda parte de la vida que queda por vivir es menor que la vivida. Entonces, hay una angustia existencial, esa angustia existencial es la que marca la edad media de los seres humanos. En esa crisis existencial empieza a sentir que lo que ha vivido, por más largo que sea, ha vivido y lo que queda por vivir es menos. Entonces eso le produce angustia y le produce la necesidad de plantearse cómo encarar esta segunda etapa de la vida. La conciencia de finitud se instala definitivamente por primera vez. Antes de esta crisis, los jóvenes adultos parece que no tuvieran fin, no. Saben teóricamente que todos vamos a morir, pero no viven como si fuera si diera un fin en sus vidas, sino lo viven como si el futuro fuera infinito, inacabable. Y entonces, en la crisis de la Edad Media empieza a plantearse, a sentir la angustia de la finitud. La finitud es la que marca la base de la crisis de la Edad Media, cuando el ser humano se da cuenta que lo que queda por vivir es menos de lo que he vivido. Se plantea naturalmente un planteo que le surge
casi automáticamente la satisfacción e insatisfacción con lo vivido. Y generalmente poca gente pasa por alto esa crisis. Muchos se plantean que como si el tiempo hubiera pasado por hacer lo que estaban haciendo, no asumen la crisis que es existencial, que tiene que ver con la vida y con la muerte y con la finitud. Entonces, recuerdo una paciente que amargamente se quejaba de que por dedicar su vida a sus hijos, ahora que ya no están en casa, se siente sola, se siente vacía y no ha hecho nada. Otra mujer empezaba a sentía que había dedicado, no había dedicado su vida a su profesión, a su desarrollo personal y profesional, que ahora que llega el momento de la evolución y los hijos se han ido y se ha perdido el crecimiento de las niñas de sus hijos, su condición de madre ha quedado como truncada. Otro hombre que se sentía exitoso, había tenido mucho éxito, pero cuando llega a esta etapa, disfrutando de lo que ha generado económicamente y socialmente, ahora se sentía que los hijos y la señora lo trataban como un extraño que no estaban acostumbrados a que esté en casa como ahora. Antes nunca estaba en casa y se acostumbraron a vivir sin él. Esa era la sensación que tenían de su hogar, de su familia, que vivían como si él no existiera. Muchas veces parecía que él estorbara por su presencia y eso le llenaba de insatisfacción, de frustración y de angustia. Otra persona que se había dedicado divertirse, llegado este momento, sentía amargamente que había fracasado, que ya no tenía tiempo para edificar todo lo que no edifica, ¿verdad? Y se comparaba con sus congéneres etarios y veía que estaba muy por detrás, muy por debajo, y eso le llenaba de una angustia existencial. Estas personas no habían tenido patología previa, habían cursado la vida cada una a su manera, pero no sentían ni tristeza, ni depresión, ni euforia patológica antes de esa crisis, pero en esa crisis se acentuó cuando pasó esa crisis, retomaron sus rumbos de su vida tranquilamente. Algunos con algunas secuelas de esa crisis, otros no tanto. Ese es el pensamiento del ser humano. Después viene la ancianidad. Vamos a ver en otra clase de ancianidad. El pensamiento del anciano es un pensamiento autónomo que tiene características únicas que lo sitúa en el final de la vida con propuestas existenciales muy marcadas como la sabiduría o la desesperanza. El aceptar su finitud o perderse en la frustración de tener que morir. Este es en la adultez mayor. Pero volviendo al proceso evolutivo del joven adulto, del adulto de edad media, la afectividad tampoco está estable, no es la misma a los 20 años que a los 30 años, que a los 40 años. La relación de pareja, la relación conyugal, por ejemplo, no es la misma al principio de la relación ni a media época de la relación y al final de la relación del proceso evolutivo del adulto. Pasan cosas. El amor, por ejemplo, atraviesa momentos y situaciones
complejas, donde hay una certeza y una especie, la certeza tal que casi podríamos llamarlo casi delirante, la certeza de amar, de ser amado y de elegir la pareja y de casarse y todo lo demás. Es una cosa que tanta certeza que no condice con la vida, que tiene tantas alternativas, tantas cosas, pero esa certeza va disminuyendo, se va pasando y entran en la etapa de comunicación y de intercambio de experiencias, el hombre y la mujer. Ahora el matrimonio igualitario pasa por la misma situación. Están haciendo estudios de parejas, de hombres o de mujeres que atraviesan la misma instancia de recorrido en el amor, en la relación de pareja, en la ilusión, en la desilusión, en el hartazgo, en el cansancio, en la desesperanza, en todo lo que hace a la vida de los hombres y las mujeres. Entonces, ese camino tampoco está tan llano, tan constante durante toda la adultez. Ese camino hay 4 antinomes que Answin le planteó para las relaciones humanas en esa dimensión. Está el compromiso y la libertad. Ese es un peremérito de la relación de pareja, de la relación de amor. Está contrapuesta a la libertad para elegir a la persona que quiere en su vida de amor, versus el compromiso que compromiso a una persona, y ese compromiso tiene muchas implicancias en la vida de un ser humano. Y el ser humano naturalmente se compromete, dejan su libertad. Algunos totalmente, algunos parcialmente, algunos menos. Entonces empiezan los problemas de pareja cuando el compromiso no es tan estable, cuando no es tan claro, cuando no es tan fuerte, empiezan los compromisos, las distorsiones de pareja, empieza a sufrir uno y otro de la pareja. Últimamente vi a un hombre de más o menos 40 y pico de años que no podía comprometerse. La mujer lo trajo a la consulta porque no podía ser fiel. Él decía que no le salía, que estaba acostumbrado a ser soltero, que no podía renunciar a esa elección de vida. Y no se daba cuenta que en esa manera de ser hacía sufrir a la pareja, así se establecía como una especie de problema de conyugal, una especie de pareja, de problema de pareja. Y eso es una cosa compulsiva que llenaba su autoestima. El ego de esta persona estaba tan disminuido que necesitaba compulsivamente conquistar a las mujeres para sentirse valioso, para sentirse aceptado en la vida. Eso le costó muchos matrimonios previos, muchas relaciones previas. Eso es una cosa compulsiva, no es una cosa de elección, no es una cosa que un hombre o una mujer se puede sentir halagado por ser deseado, por ser elegido, pero esta cosa compulsiva es otra dimensión de las relaciones humanas. Es una cosa que sale compulsivamente, no es una elección, como dije recién. Es una enfermedad, es una especie de enfermedad. Esta gente no puede controlar esa impulsividad, esa especie de adicción a la conquista del hombre o de la mujer,
Generalmente son los hombres los que muestran este rasgo. En las relaciones homosexuales, en las relaciones de pareja modernas, donde el mismo género también se da muy seguido que los hombres en una relación de pareja gay también sienten esa compulsión de estar todo, todo el tiempo mirando quién está pasando por la vida para conquistarlo. Y esa tendencia compulsiva termina destruyéndolos y nunca les llena la vida, nunca se sientan satisfechos, nunca se sienten valiosos, nunca se sienten logrados, nunca se sienten con la capacidad de establecer una familia, un equipo en la vida, con una mujer, con un hombre, con lo que sea, capaz de transitar ese tramo de la vida adulta con satisfacción, con armonía y con plenitud. Sigue sintiendo la misma carencia, el mismo agujero en su vida personal, en su autoestima, en su manera de ser y de vivir. Ese mismo hombre no llena ni resuelve ni una cosa ni la otra, no resuelve su situación familiar, no resuelve su situación personal, es una patología de la intimidad. Entonces, en el planteo de libertad versus compromiso está ahí eso, es como una cosa muy importante, muy central en la relación de pareja y consecuentemente en la dimensión de amor de la persona. Después, además de eso, de la elección de su compromiso, está la satisfacción erótica y versus la restricción erótica. Ya ahora no se da tanto eso, pero en siglos pasados estaba como prescrito que el placer sexual era exclusivamente del matrimonio. No se cumplía de todo, pero estaban las pautas marcadas así. Entonces, el amor tiene eso, tiene la satisfacción sexual y la abstinencia sexual como parte del compromiso de la pareja. Entonces, esa cosa también es una cosa, algo que pesa mucho en la vida de pareja, en la relación, en la maduración. Y muchos problemas de la pareja son de orden sexual. El mayor problema, la mayor incidencia de problemática es en el plano sexual de la sexualidad. Entonces, en estas épocas donde estamos bombardeados por tantos estímulos, tantas cosas, lo que sufre más claramente es la relación íntima de la pareja y allí empiezan los problemas que terminan en divorcios o cosas similares. Otro aspecto que tiene que ver con este planteo de Anselm es que hay un momento en la vida en que la satisfacción es imperiosa y a la vez causa conflicto cuando hay, por ejemplo, alguna cosa que anda mal en la pareja, cuando hay decisiones de insatisfacción que causan insatisfacción. Ahí en ese momento se da otro preso de Anselm, es la idea de satisfacción personal versus satisfacción en la pareja. Es la autorrealización y el autosacrificio, así como lo plantea Swingler. Hay personas que tienen que elegir entre sacrificarse por los hijos y otros que eligen satisfacerse en todos los sentidos de la vida. En el sentido sexual, obviamente,
este planteo. Para la vida de los seres humanos, antes era la mujer más que ahora está más equilibrado la cuestión, pero muchos padres sienten que tienen que sacrificarse por sus hijos, de renunciar a muchas cosas de deseo personal por el bienestar de los hijos. Ese planteo de sacrificio para su realización personal. Lo que pasa es que en este planteo lo sano es el equilibrio entre sacrificio y autorrealización. Si la autorrealización es abarcativa y define la vida, tarde o temprano va a haber una insatisfacción, una frustración, una desilusión consigo mismo y con la existencia. Sí, y por el contrario, el sacrificio es mayor que la satisfacción. Va a llegar un momento y que va a sentir la persona que ha perdido su vida, que ha sacrificado todo ese. En ese momento se agarran de la idea de haber perdido cosas, lo que la persona siente que la vida se le ha escapado de las manos, que es lo mejor de la vida, y se ilusiona que con que esa parte de la vida que se le escapó por el autosacrificio más importante, más linda, más importante, más profunda, más fuerte que de lo que puede haber sido. Entonces, tenemos estas planteas. Otra dimensión de la condición humana de adultas que ahora sabemos que las cosas transcurren con permanentes cambios. Esos permanentes cambios se están estudiando recién ahora. Se están estudiando en su naturaleza los cambios de la vida que se ven en el proceso evolutivo de la adultez. Y finalmente, estamos viendo que la adultez no es esa etapa de madurez que antes de definir como total y final. Ahora sabemos que es un proceso evolutivo como cualquier otro proceso evolutivo. Hay cambios en el pensamiento, en la afectividad, en la personalidad y en todo lo que hace a la identidad. Un ser humano de 35 años se plantea cosas totalmente distintas a las que se plantea un ser humano a los 50 años o a los 20 años. Su condición lo lleva a plantear esas situaciones afectivas, dubitativas o certeras. Eso tiene que ver con la condición humana, con el camino del ser humano, que es cambiante totalmente. ¿Alguna pregunta acerca de estos temas? Bueno, seguimos entonces. En este largo camino, cuando el ser humano supera la crisis existencial, tienen varios caminos posibles, pero un camino es si la vida que ha vivido antes de la crisis ha sido satisfactoria, productiva y consolidada. A la salida de la crisis acepta su finitud y vive en paz, por así decirlo, ya no se cuestionando, no se conflictúa tanto, no se angustia tanto, ya acepta que somos finitos humanos, los humanos somos finitos, empieza a disfrutar de los años que le quedan, de las cosas que le quedan por hacer, de los planteos que le da la vida en estos momentos de su finitud. Entonces esa aceptación marca una etapa de la última etapa de la adultez, antes de la llegada a la ancianidad, donde ahí muchas veces
una tranquilidad, una especie de meseta afectiva y intelectualmente no disminuye tanto su capacidad. Sin embargo, potencialmente no es la misma capacidad que a los 20 años y en el de 25 años, pero la sensación, la capacidad de manejar ese potencial humano no se ve tan afectada una vez que pasa de la crisis de la Edad Media. Entonces, sí es verdad, intelectualmente, por ejemplo, si le damos una prueba psicológica, una prueba de maduración intelectual, no será la misma capacidad que muestra a los 55 años que a los 35 años, pero logros en la vida real no marcan eso, los logros por la acumulación de conocimientos, por la mayor habilidad para manejar las relaciones, para establecer los vínculos con otras personas y procesar internamente los contenidos de su experiencia. Hace que, al contrario, parece que tienen mayor capacidad a los 50 años que a los 35 años. Potencialmente no es verdad, pero prácticamente sí, así parece, y muchas veces se vive así. Entonces, esas discrepancias lo marcan, la sociedad marca mucho. Por ejemplo, una persona que queda desempleada a los 50 años tiene serios problemas para ubicarse en la vida laboral de la sociedad y se angustia mucho y pasa mucho tiempo. En cambio, a los 30 años o a los 25 años, si pierde el trabajo, no es lo mismo, va a buscar con igual ímpetu otros caminos, otras posiciones laborales. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad que se tiene a los 30 años no es la misma que la que se tiene a los 55 años. No porque haya una gran diferencia, sino la sensación de seguridad, de confianza, de autoconfianza es distinta. Un poco realistamente y un poco fantasiosamente, el joven siente que tiene muchas posibilidades, muchos emprendimientos, que las puertas le están abiertas. Sin embargo, a los 55 o 60 años pierde una salida, se ve muy perturbado porque siente que las puertas ya se cerraron para él, para ella. Esas diferencias vivenciales no reflejan los cambios internos de la persona, pero sí reflejan el encuentro con la realidad, las sensaciones que tienen. No es internamente que se producen cambios, sino en el contexto con la realidad es distinta en la persona de 35 años a la persona de 55 años. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en ese proceso evolutivo es que el hombre o la mujer a mediana edad empiezan a plantearse su futuro de manera distinta de la que se planteó un joven adulto. Por ejemplo, un joven adulto se proyecta hacia el futuro. En cambio, a los 55 o 60 años, la persona no tiene una proyección al futuro, sino una vida por delante que trata de ordenarla de cualquier manera para que le sea presentara, para que siga en su camino de crecimiento. Y eso le puede ser difícil, seguir en ese camino de crecimiento. Muchas depresiones se producen a esa edad y a la edad de la ancianidad, especialmente cuando hay pérdidas muy importantes. Sin embargo, en la Edad Media, la capacidad de duelo es más grande. Es una cosa que tiene que ver con la realidad. El ser humano
esa edad empieza a perder cosas. Los padres se van de la vida, muchas veces los hijos se van del hogar. Entonces aparece el niño vacío, entre otras cosas. Aparece la sensación de que las pérdidas son mayores que de la relación de esta estabilidad de la vida, de la proyección, su futuro no es lo mismo. Entonces, esa capacidad del duelo tiene que ver con el proceso del duelo, sí. Para hacer el duelo hay que encerrarse con el objeto perdido, con el ser amado que se fue, que no está. Entonces, en ese encierro con ese ser amado que ya no está, sea porque se ha ido de la vida, o se ha ido del hogar, o se ha ido de la vida del ser humano que está en duelo. Ese encierro hace que lo que Freud llamaba catequización de los vínculos, que era poner el afecto a la otra persona, es una sensación que se agudiza en el del duelo. El hombre o la mujer en duelo está permanentemente sintiendo la ser ausente, en esa permanente vivencia de realidad concreta y muy penosa con el ser que se fue. Deja todo lo demás, por eso es una sensación que lo aparta de la vida, lo aparta del proceso de crecimiento, lo aparta de todo. Pero cuando se procesa el duelo, después de procesar el duelo, vuelve a subir al curso de la vida normal. Pero el duelo es eso, para el ser humano de mediana edad, porque tiene que confrontar el duelo de los padres que se van de la vida, el duelo por los hijos que se van del hogar. Tiene esa capacidad muy especial para el duelo, para procesar las pérdidas. Sin embargo, esa capacidad para procesar las pérdidas no lo eximen de sufrirlas, no lo eximen de apartarse justamente. Entonces, esa pérdida sigue viviendo en él o en ella. Pero esa capacidad contrasta con una vivencia de esa etapa de crisis. Es una etapa de crisis donde tiene esa capacidad para procesar las pérdidas. Sin embargo, es una etapa de crisis. Esa es la condición humana. La contradicción es entre las capacidades y las limitaciones, entre las capacidades y las limitaciones serias. Por ejemplo, el dolor de dolor es muy intenso. Ese dolor siempre es biopsicosocial, como todo en el ser humano. Se ha visto que en el duelo hay una especie de depresión, no es una depresión patológica, sino una reacción depresiva por la ausencia del ser amado que ya no está. Pero si pasa a ser una depresión, se acompaña de una inmunodepresión, y eso está estudiado. La depresión siempre está acompañada de una inmunosupresión, depresión, así que en los duelos, en las etapas críticas de los duelos o de las pérdidas, siempre aparecen mayores enfermedades infecciosas, tumorales y de todo tipo. Esa inmunodepresión hace que el ser humano sea más vulnerable a las contingencias de la salud biológica, psicológica y social. Un importante punto en este sentido es que toda la vida humana tiene una proyección social muy importante para él y para los demás. Entonces, una persona en duelo se retrae y el ambiente, sus hijos, su mujer, su marido, siente esa retracción, esa retirada dolorosa hacia su interioridad, y no les es fácil salir de esa retirada dolorosa. Los demás
del entorno lo ayudan, lo llevan a tratamiento, la orientan, lo acompañan especialmente. Pero esa es la condición de la depresión. Por una parte es una retracción que parece un rechazo de los demás, pero no es un rechazo de los demás, es la dolorosa incapacidad de estar con los demás, de disfrutar de la vida con los demás. Pero muchas veces se siente como que el enfermo no quiere estar a curarse, como que el enfermo no pone de sí para estar mejor. Le acusan de hacer sufrir a toda la familia, le acusan de hacer cual con otros injusto con los que están a su alrededor. Pero lo que pasa es que el depresivo sufre a pesar de él o de ella. Esa incapacidad de salir de la depresión marca a toda la familia, a todo el entorno social también. Muchos hombres o mujeres dependen de la solidaridad, de las amistades, del entorno social para poder salir de los cuatro depresivos, de los cuatro enfermedades. Entonces, esa es otra faceta de la vida humana, esa dualidad de proyección hacia los otros y de encierro en uno mismo. La parte de los placeres y querer, y de hacer los placeres, querer librarse de ese encierro doloroso y a la vez tener dificultad a punto de que los otros sienten que no quiere salir de ese encierro doloroso y así se da un círculo vicioso donde el paciente sufre y hace sufrir y lo que se de querer sufrir y de hacer sufrir y él se siente desesperado porque siente ganas de lo comprende. Cuando un paciente depresivo lo asusan para que se anime, para que se salga de la depresión, en principio muchas hasta cierto punto se siente acompañado, se siente alentado, se siente ayudado, pero llega un punto en que se siente martirizado, más bien martirizado por los demás. Porque los otros quieren que salga del estado doloroso y él intenta, pero no puede, y cuando lo acusan de no querer, es una situación grave para el paciente. Otra cosa de la Edad Media que los hombres y las mujeres tienen que hacerse de cargo de la generación pasada, de los padres, empiezan a depender de los adultos mayores de edad media. Por ejemplo, mencionan padre o madre, ancianos pasan a depender y esa dependencia hace que sea una carga más, un trabajo más, será satisfactorio, será afectivoso, pero siempre no deja de ser una carga. La atención que está a cargo de los hijos no deja de ser una carga. Y por otra parte todavía está lidiando con la dependencia de los hijos, esas personas de edad media, entonces tiene dos obligaciones, dos focos de demanda, dos focos de preocupación para él, para ella. Por ejemplo, hay que ocuparte de los padres no siempre ceden sus situaciones de autonomía, de poder tan fácilmente y se empieza a instalar una especie de lucha entre los hijos que tienen que hacerse cargo de los padres y los padres que quieren ayuda, pero se les cuesta ceder su posición de poder y autonomía. En ese conflicto muchas veces surgen las situaciones de patología vincular con los padres ancianos. Con los hijos que están por ser del hogar también está el tema de la autonomía de los hijos es importante, es una cosa buena y los buenos padres se alegan y los alentan a autonomía, pero también la autonomía de los hijos es el final de la dependencia de sus hijos. Y muchas veces la dependencia ha sido fuente de satisfacción, de realización,
y de afecto intenso, muchas veces no tan intenso, otras veces, pero conceder la autonomía de los hijos es valioso, es placentero para ellos mismos. Viste, en un dejo de tristeza, un dejo de nostalgia, porque se van de la vida de afectiva de dependencia y ya no son estos hijos que dependen de los seres humanos de mediana edad. Entonces esa partida en los primeros tiempos cuesta darlas y esto es otra fuente de conflicto. Así que la relación con las generaciones anteriores y la relación con las generaciones posteriores pasa en la crisis de la Edad Media por una etapa conflictiva que hace mayor el sufrimiento y la situación de angustia de la persona en crisis existencial. Entonces, esa es otra dimensión social actualmente, tiene sus características distintas. Por ejemplo, se están haciendo estudios en este momento por la crisis, no solamente de la pandemia, sino de las migraciones masivas. La huida de los seres humanos de ciertas regiones del África o de Centroamérica o de otras partes del mundo están huyendo desesperados para encontrar otro lugar mejor que los salve de las penurias que están viviendo. Eso es otro fenómeno que hace de adultez. Los adultos jóvenes se van porque tratan de encontrar la mejor salida, pero a determinada edad. La gente con hijos chicos tiene que salir desesperada. En este momento hay migraciones masivas que hacen a la invasión de los peregrinos a los diferentes países que tienen posibilidades económicas como Francia y España. En este momento Portugal también está muy comprometida y Alemania está estando comprometida por primera vez en décadas. Entonces, todas esas vicisitudes de la adultez en esta época de migraciones masivas y de pandemia y de necesidad masiva y imperiosa. Así que la vida de estos seres humanos, de los que son afectados por esta necesidad, están marcadas con mucho rigor. Por ejemplo, últimamente ha habido una invasión de gente inmigrante que llegaba en balsas, llegaba en avión, llegaba de todas las maneras y Italia, especialmente el sur, no da abasto para contener esa necesidad. Entonces la gente que llega sufre y está desprotegida, no bienvenida, y la gente que lo recibe está también saturada por la necesidad masiva de esa gente que migra tan dolorosamente y tan masivamente. Entonces esas son condiciones que afectan la vida de los adultos de esta época. Situaciones transitorias más bien, pero que antes no se daban otras condiciones más bien dolorosas, más bien destructivas, más bien penosas, pero no eran estas mismas situaciones. Lo que pasa en Irak, por ejemplo, en este momento es penosísimo y muy difícil de resolución. La retirada de Afganistán es otra cosa que está en Kabul, es un hervidero de violencia, de muerte y de desesperación, de carencias. Ahora no hay insumos para la gente que está allí, no tienen que comer, no tienen que producir, no tienen que hacer. Esos son seres humanos adultos que están atravesando las situaciones de la actualidad y eso afecta el proceso de desarrollo en su adultez
Imagínense cómo estará un ser humano de edad media que está por atravesar la crisis de edad media. En esas circunstancias, la crisis de la edad media se ve desplazada por esa crisis humanitaria que es tan fuerte, tan terrible, que no parece tener solución, que no hay esperanza para esas gente, para esos adultos que tienen a sus hijos desprotegidos, hambrientos, que no ven en cómo salir de esa depresión, de esas circunstancias de una vida adulta que atraviesa una cultura, una situación mundial que es sumamente penosa, sumamente angustiante. Y que si vemos sociológicamente, médicamente, es una situación agobiante para todo el mundo. Otra cosa que tenemos que decir, apartándonos de la catástrofe del mundo, la gente de mediana edad también tenía satisfacciones, porque la gente de mediana edad tiene hijos como ustedes, que están estudiando y que son la ilusión. Vuestros padres, como todos los padres de chicos que se están formando en la vida, que están emprendiendo caminos importantes, vive la ilusión del hijo doctor, de la hija doctora. Esa es una fuente de satisfacción muy importante y muy especial, que los sostiene en la lucha de la vida, que los sostiene en el esfuerzo que tienen que hacer a veces o quieren hacer por los hijos. Hay lugares donde la educación es carísima, acá no tanto en el país, por suerte, pero siempre es una exigencia tener hijos que se están formando, hijos que necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan recursos. En este momento que están ustedes estudiando, también muchos de ustedes están viendo por su futuro, están con ganas de mudarse de la casa paterna, y ese es otro tema para los adultos. Vuestros padres están tan orgullosos y contentos de que ustedes estén estudiando y que van a ser médicos, sueñan con el hijo doctor, la hija doctora, pero al misma vez tienen el peso de la formación de ustedes. Es una mezcla de satisfacción y peso. Esa es la realidad de un adulto mayor. A que haga lo que haga, tiene dos facetas, en la satisfacción y la carga o el peso, la frustración según las circunstancias. Ustedes son fuente de mayor satisfacción, mayor plenitud para vuestros padres que los chicos que están en problemas de formación, que los chicos que tienen problemas sociales, que los chicos que tienen problemas laborales, que no están insertos en ningún sistema que sea aceptable para la sociedad. Entonces, esos padres, esos chicos sufren mucho, les pesa mucho, se desgasta mucho, tienen muchas exigencias, que vuestros padres se llenen de satisfacción, lo que les puede costar acompañarles en esta etapa de formación está plenamente compensado por la satisfacción que sienten por el futuro que se la plantea ustedes para ellos. Así que eso es otra faceta de la situación social que abarca a todos los países, a todas las sociedades, especialmente las sociedades más estables entran en ese planteo, que las sociedades víctimas de la pandemia o de la globalización, víctimas del deterioro social mundial. Esta otra dimensión, como de hablar de Kabul y de otros sectores de Europa, y de Europa también, no solamente de Asia y África. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren conversar de estos temas?
Yo tengo una duda respecto a la edad, a la crisis de mediana edad, que va desde los 45. Creo que ahí más o menos empieza como la menopausia en la mujer, ¿puede ser? Es un factor, son factores biológicos que acompañan la crisis de la demanda, que son parte de la crisis y que muchas veces tienen un rol central. Efectivamente, puede ser que la menopausia en la mujer marque un hito donde la mujer siente las molestias de la menopausia, siente las alteraciones y a la vez socialmente y personalmente siente que su vida reproductiva allí terminó. Sea muy importante actuar prácticamente o no, tenga hijos o no, para la sensación de una mujer menopáusica o de un hombre andropáusica es que su capacidad productiva terminó. Más bien es un hecho planteado para la mujer porque allí no tiene más hijos, no puede tener más hijos. En cambio, los varones a veces pueden tener hijos hasta después. Pero es cierto, la biología también marca los destinos del ser humano. Sí, supongo que esos cambios hormonales vienen acompañados con comportamientos, ¿no? Como que la irritabilidad a esa edad es muy notoria. Así es, así es. En cambio, en el mismo sentido, hay cambios hormonales y de todo tipo en las enfermedades, sean procesos naturales como la menopausia o la andropausia, o sea, enfermedades como la depresión. La depresión generalmente cursa con mucha irritabilidad y mucha depresión, sufrimiento y hacen sufrir porque son muy irritables. Uno de los primeros síntomas de la depresión es la irritabilidad. El ser humano que sea todo muy irritable súbitamente, posiblemente está entrando en un proceso depresivo. Es así. Interesante tu aporte. Gracias. Sí, ¿y cómo puede una mujer solucionar el tema como de la menopausia para que no sea tan chocante en la familia, por ejemplo? Primero, eso depende de la salud mental del entorno y de ella misma. Si ha tenido una vida satisfactoria y va a poder transitar los diferentes instancias de su proceso evolutivo bien, va a ser menos costosa para la familia y para ella misma. Eso no significa que va a pasar de largo, que no va a tener sufrimiento. La posibilidad de superar todos estos momentos de la vida críticos depende de la estabilidad de la salud mental de todo el entorno y la mujer misma. Si la mujer ha sido feliz, ha sido saludable, se proyecta una vida, no va a sufrir tanto, no va a ser tan tremenda la carga que puede ser que por cuestiones hormonales sufre mucho y de patologías psicofisiológicas. Igualmente, por satisfactoria que sea, pero el cuadro de situación es que cuanto más satisfactoria es la vida, se sufre menos esos cambios hormonales circunstanciales. Entonces, Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta también. Con respecto a la patología de la intimidad, esta adicción a la conquista, o sea, como que cuáles son las causas de que la persona sienta esa necesidad, digamos. Y por otro lado, con respecto a la gran cantidad que hay hoy en día de parejas abiertas, en donde
uno, además de estar con su pareja, está con otras personas por necesidad de estar con otras personas además. Entonces, es interesante que plantees en estos momentos a muchas más vidas de personas de parejas abiertas, entonces la incidencia de la pareja abierta es muy especial, muy única en estas épocas. Si es verdad, se ha aliviado el conflicto de la infidelidad, de la falta de claridad de las relaciones, también se ha complicado porque las parejas abiertas no dejan de tener complicaciones. Yo recuerdo haber tratado hippies en Nueva York cuando trabajaba allí y no tenían problema que la pareja se fuera a acostar con otro o con otro esta noche, pero el tema central de su desconfianza, de su sensibilidad, de su angustia era que confiara que la intimidad fuera intelectual y afectiva más que con nosotros, que se podía acostar con nosotros, pero mientras el secreto de la vida estaba más depositado en él o en ella, no había tanto conflicto, pero la angustia era que su mujer o su marido confiara más en el amante que en ellos mismos. Era la fuente de desesperación, la fuente de angustia en las parejas abiertas de los jefes de Nueva York, así que en las parejas abiertas no están exceptan de conflicto. Pero hay una modalidad que tiene sus pros y sus contras, pero la sociedad en general no las acepta tanto. Es verdad, se están dando más abiertamente, pero no más aceptable, no más aceptable por la sociedad, aunque entre ellos trabajen las cosas y estén de acuerdo, vivan una vida abierta. Pero la sociedad sigue condenándolos. Me acordaba. No, alguien iba a hablar antes. Sí, escucha. Yo iba a comentar acerca del tema de la necesidad de exclusividad que alguna vez vos comentabas en relación al tema de los celos, ¿no? Por este tema de las parejas abiertas, que los celos por algún lado aparecen, aunque no sea el tradicional. Así es. Los celos son un fenómeno muy especial y muy agudo en las parejas, en la relación de pareja. Los celos está la sensación desesperante de que haya uno u otro que fuera más importante en la cama, en la vida, que en la pareja, que uno mismo, que la mujer o el marido que siente celos está pensando que hay otra persona que es más importante para ser hermano que él mismo o ella misma. Esa es una situación torturante que no le dejan paz. Los celos lo persiguen por donde vaya. Entonces lucha con los celos, pero los celos parecen ganarle, parecen consumirlo en la desesperanza, en la desesperación, en la angustia, en la falta de sentido para el futuro. Esos son los celos, la marca de la relación, de la inseguridad en la relación de pareja. Hablando de la seguridad y inseguridad de los celos, se ha dicho tradicionalmente que los celos es una inseguridad personal de la persona, pero los estudios no muestran eso. Los estudios muestran que un alto porcentaje de la gente en pareja, en buenas parejas, en buena relación de pareja, en algún momento se siente celos. Esa angustia, esa incertidumbre, esa sensación de que puede haber algún otro que sea más importante para el ser humano que uno mismo, es una sensación que atraviesa las parejas, la vida de pareja en todas las sociedades, en todos los tipos. Eso es nuestra debilidad, sino es la sensación. Y
dime, te escucho. No, le quería decir, Julio, que además hay veces que alguna de las dos partes de la pareja promueve, incita los celos, fomenta los celos en el otro, ¿no? Bueno, eso puede ser, eso es una situación de provocación del otro. A veces para ganar la atención, a veces para ser importante, a veces para castigar a la otra persona, incita los celos, le hace sentir celoso a propósito, para diferentes maneras de ubicarse en esa situación de provocar los celos en el otro. Generalmente es castigo del otro, generalmente es la reacción de despecho por lo que ha pasado, porque ellos mismos han sufrido situaciones de triangularidad y entonces quieren castigarle, quieren hacerle sentir al otro lo que han sentido ellos. Hay muchas cosas de ese tipo. Y podría ser que por falta de seguridad, por baja autoestima, por no tener la certeza de ser querido, se tome una actitud de promover celos en el otro. Puede ser, es que en temas de los celos no hay una cosa definida, única. No por inseguridad siempre, tampoco deja de ser inseguridad. En la mayor de las veces o todas las veces hay algo de inseguridad, hay algo de realidad. Entonces, podemos pensar de que es una cosa compleja en donde los celos muestran una inseguridad, pero una inseguridad personal casi patológica, puede ser la reacción a la situación planteada por el otro, a la provocación del otro, por parte del otro, como decía Taría, a una situación que empieza a sospechar que haya algo más en la vida de ese amado. Así que los celos son una situación muy constante y que muestran aspectos sociales y aspectos íntimos de la persona. Gracias, Julio. Gracias. Profe, yo tenía una pregunta. Dime, por favor. Usted en una parte había dicho que la persona depresiva estaba más predispuesta a padecer patologías físicas, ¿puede ser? Sí. Sí, porque eso pasa porque acompaña a la depresión psíquica, a la patología depresiva, una inmunodepresión, entonces el sujeto está más expuesto a las infecciones e implantaciones tumorales también se han dado. Se dan más frecuentemente, más fácilmente, porque el inmunodepresivo está con las defensas bajas y sabemos que con las defensas bajas cualquier bicho, cualquier tumor se hace dueño del organismo de esa persona. Se han hecho estudios, por ejemplo, que los animales maltratados, los maltratan a los animales por una época, por un tiempo, y los ponen en jaulas con infectados, y los que más fácilmente se contagian son esos animales que han sido maltratados. En cambio, en otros experimentos, los animales que han sido muy cuidados, muy mimados, muy crecidos, se contagian menos de esas jaulas donde hay infectados, donde hay infecciones, y cuando se implantan tumores, esos animales que han sufrido maltrato tienen más crecimiento tumoral que los animales que han sido cuidadosamente tratados. Es por la incidencia de la inmunodepresión en las reacciones del organismo. Claro, gracias. No, gracias a ti. Hay muchos estudios en ese sentido. Por ejemplo, hay un estudio, un científico que hizo estudios en 5 categorías experimentales. Una,
Los monitos estaban aislados totalmente de sus madres y no los veían cada cierto tiempo y los monitos estaban deprimidos y esos monitos se enfermaron más que los monitos que estaban con sus madres. Eso, por ejemplo, es claro ejemplo de la incidencia de las condiciones afectivas en la salud del monito. Otros monitos los maltrataban y igual se infectaban más fácilmente que los monitos bien cuidados. Cuando estaban solos, sostenían más su salud mental, su física, por ejemplo, se enfermaban menos cuando estaban entre hermanitos y aunque crecieran lejos de los padres, se enfermaban menos que los monitos que crecía aislado. Es la condición de compañía, la compañía del otro fortalece también la biología cuando esa compañía es grata y es buena. Por eso una buena relación de pareja es la mejor antídoto de la enfermedad. No siempre funciona, pero es el mejor antídoto. Hubo una parte donde usted mencionó de que algunos padres se sentían como un tanto arrepentidos por darnos el tiempo a los hijos y luego los hijos como que los abandonan. Me hizo acordar en biología, un profesor dijo que tenemos un gen egoísta, que si no hacemos lo que queremos, sentimos insatisfacción tarde o temprano, ¿no? Me hizo recordar mucho ese gen egoísta que supuestamente todos lo tenemos. Bueno, lo puede definir de diferentes formas. Puede ser que su profesor siente que hay un gen egoísta. Yo pienso que es parte de la autorrealización, parte de la necesidad de autorrealización. Si esa necesidad de autorrealización está totalmente coartada, totalmente frustrada, va a marcar una tendencia a la enfermedad, va a ser depresiva, la reacción va a ser depresiva, frustración. Puede desentenderse, puede escaparse de diferentes maneras del vínculo con los hijos, con lo que sea. Bueno, preguntas más. Que uno está más de tiempo. Doctor, entonces, esta adicción a conquistar, que dijiste como que es una especie de enfermedad, ¿cómo uno llega a sentir eso? ¿Por qué uno siente eso y nunca nada lo llena? Porque esa necesidad compulsiva de conquistar es una expresión de una carencia profunda interna, así que como con eso no se llena, no se cambia esa necesidad, porque es una necesidad enferma, no lo llena, no lo cambia, esa conquista, entonces esa conquista se hace compulsiva, no resuelve la necesidad ni resuelve la vida de ese sujeto. La carencia es tan grande que nada le llena esa carencia y el sujeto siente que tiene que conquistar compulsivamente para librarse de esa carencia. Y esto es una persona, un momento de la vida. Esto puede ser un momento de la vida, cuando es un momento de la vida puede tener que ver con circunstancias adversas, con situaciones de vida, pero este sujeto que yo estaba tratando es una enfermedad, una cosa compulsiva que he tenido desde jovencito, toda su vida ha perdido muchas parejas, muchos lugares, por eso compulsión, pero hasta ahora siguen compulsivamente buscando, no sabe qué.
pero ese mismo dice no puedo cambiar, no puedo parar de hacer eso. Lo dice sentidamente, no lo dice como engaño, no como mentira, lo siente así. Es una especie de víctima de su compulsión a conquistar. Lo disfruta cada conquista, pero también lo sufre en otro conjunto. Ver que su vida se está fumando, que su vida no tiene estabilidad, que no tiene una compañera que lo acepte, que lo acompañe totalmente. Eso es así. Cerramos la clase entonces por hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que repetir ese placer prontamente. En un tema de enseñanza lo hablaremos con la doctora Gerardo a ver cuándo vamos a dar esa clase. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Bueno, nosotros tenemos, con los chicos ahora tenemos el práctico. Si les parece, tomamos hasta y media, 6 minutos, y no se salgan todavía del meet.